Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios les bendiga. Ayer habíamos visto este concepto lindo de este Emanuel que anda entre nosotros, que viene con un propósito muy definido a buscar lo que se había perdido, y qué bueno que nos ha encontrado, pero vemos cómo actúa y no olvidarnos de colocar en el centro de nuestra conversación esta controversia, este problema, cómo Satanás actuó para impedir algunas cosas. Vamos a conversar en el día de hoy acerca del bautismo de Jesús y puntualmente vamos a tomar el texto de Mateo 7, 3 del 7 al 12. Aquí hay antecedentes que ya van denotando la situación, que la controversia está siempre presente, siempre está actuando para sacar y que no se cumpla al final el propósito de Dios de salvarnos. ¿Qué dice allí el texto del versículo 7 del capítulo 3 de Mateo? Dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bien complicada esta situación porque denota alguna dualidad de pensamiento. Ellos se creían santos, querían ser más santos, pero la verdad las cosas que como que los desnuda Juan el Bautista frente al resto, diciendo: ustedes, ¿por qué vienen a hacer estas cosas? ¿Por qué no hacen lo que realmente quieren hacer? Y cuando uno analiza con tranquilidad las expresiones de Juan el Bautista, se va a dar cuenta que Jesús casi usó las mismas expresiones cuando habló acerca de estos saduceos, esta generación de víboras. Incluso les dice en algún momento sepulcros blanqueados. Entonces se nota que bastante fuerte las palabras que usa, porque fíjate, ellos venían a él a escucharlo, y él los trata así, pero creo que a lo que llevaban estas palabras era a remecerles la conciencia a fin de que ellos se dieran cuenta. Porque dime tú, si hay alguien que tiene un problema grave, suponte tú que hay un familiar que tú sabes que está enfermo y que debe ver médico, pero no quiere ir a ver médico. A lo mejor tú vas a tener que usar palabras más fuertes a fin de remecerle la conciencia y que reaccione, porque la verdad es que si ellos seguían en ese mismo camino, ese camino los iba a llevar a la destrucción. Porque un apellido no nos salva. ¿Qué quiero decir con esto? Yo pertenezco a tal iglesia y yo soy salvo porque pertenezco a la iglesia. No, la iglesia no me salva. La iglesia, en la iglesia nosotros compartimos nuestras creencias, en fin, pero la iglesia en sí no me salva, es Cristo el que me salva. El único que puede salvarme es Cristo. Y aquí ellos estaban diciendo: somos hijos de Abraham, entonces como somos hijos de Abraham nosotros estamos salvos y todos los demás están perdidos. Y aquí él les dice: no, es que ustedes no pueden decir eso. Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Ahora, yo creo que fue muy importante y a la vez relevante cuando apareció Juan el Bautista en escena, porque algunos incluso lo van a relacionar como un profeta extraordinario. Jesús dijo que no se había levantado otro profeta como Juan el Bautista, así que fue una obra extraordinaria. Pero tuvo la valentía de presentar la verdad tal cual debía ser presentada, incluso a hablar en contra de quienes estaban en ese momento dirigiendo la nación y exponiendo sus pecados. Y en este momento, imagínate, si ellos vienen, les dice: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Él está haciendo alusión a un juicio, está de alguna manera llevando a esta gente a la meditación, a la reflexión acerca de que Jesús iba a venir y con ello iba a venir un juicio. Deberían estar preparados, pero preparados sinceramente, no hacer exposición, no hacer una forma de evangelio. Bauticémonos igual como los otros, pero en realidad ellos no estaban haciendo
o dando a conocer frutos de verdadero arrepentimiento. Por eso que Él les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Debe estar asociado, ¿no es cierto?, a una calidad de vida, una calidad de pensamiento, una calidad de actuar, una calidad de mirar las cosas, de relacionarnos. Todo esto lleva un trasunto de frutos cuando uno se entrega al Señor. Y no es que yo, como tú decías, no es que porque me bautizo en la iglesia ya estoy listo para ser bautizado y trasladado al cielo. Cuidado, allí comienza el caminar. Y el caminar debe demostrar que efectivamente estoy viviendo con Jesús, con mi andar, mi vivir, mi forma de pensar y de ponerme frente a las demás personas. Bueno, fíjate, ellos estaban pensando de que vivían en los últimos días. Por eso vinieron a Juan y él venía del desierto y los animó a pasar por el agua del Jordán mediante el bautismo. Él le dijo que esa era una forma de... Bueno, el bautismo nosotros sabemos que es un testimonio de nuestra fe en Cristo, creer que Él nos salva, y es también una forma de morir a una vida pasada, una vida antigua. Recordemos que bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sepultar, sumergir. Y cuando una persona es sepultada o sumergida en las aguas del bautismo, muere a una vida antigua y renace a una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que Jesús hizo también, en un sentido de que Cristo lo hizo para darnos ejemplo. Él no necesitaba, porque nosotros nos bautizamos para remisión de los pecados, para perdón de los pecados. Cristo no tenía pecados, entonces no tenía por qué hacerlo. Pero Él hizo todo para que nosotros tuviésemos ejemplo y siguiésemos el ejemplo que Él nos entregó. Y yo creo que ese ejemplo tienen que seguirlo todos a quienes quieren entrar por este camino verdadero, ¿no es cierto?, entrar en el paso del bautismo, porque eso conlleva también decisión. Y por otro lado, uno sigue pensando, ¿por qué hablo tanto de juicio, Juan el Bautista? Y yo llego por lo menos a una conclusión. Cristo realmente vino a salvar, pero también trajo juicio. Porque si no lo aceptan a Él como su Salvador, entonces el juicio está, como dice aquí, mira, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, y aquí está la consecuencia, ¿por qué razón no van a ser aceptados? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es decididamente fuerte la intervención de Juan el Bautista, hablando de alguna manera de ese juicio final que ya comenzaba con la venida de Jesús. Para él ya quedaba claro que él venía a hacer y a poner orden y a colocar las cosas en su lugar. Así es. Fíjate, el agua siempre está relacionado con la purificación. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere de nosotros, quiere que nosotros seamos puros. Al pasar por las aguas del bautismo, esto también significa una purificación del pecado. Pero debemos seguir caminando al lado del Señor Jesús a fin de que no volvamos a ser los mismos que éramos antes. Claro, y Él mismo lo dice, que en realidad Él bautiza en agua, pero Jesús va a bautizar en el Espíritu Santo. Las personas fieles tenían conceptos equivocados acerca de la naturaleza de la primera venida del Señor. ¿De qué modo los fieles en los últimos días podrían evitar conceptos erróneos acerca de la naturaleza de su segunda venida? Piénselo. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.